continuando con el curso Patología de la Vía Aérea y Monomoduladores en Pediatría, quiero primero que nada agradecerle al Laboratorio Casasco la invitación, a la línea respiratoria y al Departamento Médico por haberme convocado para tratar este tema. Vamos a hablar de rinitis alérgica, que es una patología sumamente frecuente en la infancia y es una patología muchas veces subdiagnosticada, subtratada, lo que veremos que puede traer consecuencias después para el resto de la vida, o sea que es muy importante el reconocimiento y el diagnóstico de esta patología. Voy a referirme fundamentalmente a la definición de la rinitis alérgica, a la prevalencia de rinitis alérgica en pediatría en el mundo y en Argentina, a la fisiopatogenia de la enfermedad, al diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico y finalmente a su correcto tratamiento. En cuanto a la definición, voy a quitar el video por ahora para que puedan observar mejor las diapositivas. Decimos que la rinitis alérgica es un trastorno sintomático de la nariz inducido por la inflamación de la mucosa nasal mediada por IgE como respuesta a la exposición a un alergeno. Esa definición es de ARIA, sea de la Iniciativa Global para la Rinitis Alérgica y su impacto en el asma, que es la guía base por la cual mundialmente está aprobada por la Organización Mundial de la Salud en colaboración, es la que nos guiamos los especialistas para hacer el seguimiento y el tratamiento de la rinitis alérgica. Se caracteriza por 4 síntomas, uno más de los siguientes ya pueden hacer sospecharlo: la congestión nasal, la rinorrea, que puede ser anterior y posterior, esa secreción posterior molesta, los estornudos y el prurito nasal. Son los 4 síntomas pilares de la rinitis alérgica. Se desencadena habitualmente por la exposición habitual a los alergenos ambientales, que normalmente son tolerados por la población general. Pero en los pacientes que tienen una predisposición alérgica son capaces de sensibilizarse y frente a la reexposición, como veremos más adelante, desarrollar la sintomatología. En cuanto a la prevalencia, bueno, vamos a ver que es una enfermedad altamente prevalente. A nivel mundial se considera que alrededor de 600 millones de personas en el mundo padecen rinitis alérgica y de ellos un tercio tienen concomitantemente asma bronquial, los dos de etiología alérgico. Lamentablemente en los últimos años hemos visto una prevalencia que aumenta año tras año, haciéndose cada vez más frecuentes. Las causas de este aumento de prevalencia están en estudio, en realidad no hay ninguna que todavía se haya demostrado en su totalidad, pero por un lado los cambios en el medio ambiente que generan alteraciones en la polución y la hipótesis higiénica que correlaciona la vida en las grandes ciudades, la menor exposición a bacterias, gérmenes, la vacunación masiva con la consecuencia de menores, afortunadamente, de menores infecciones durante la infancia, pero lo cual tenderían a que el sistema inmune se vire hacia, sobre todo, una respuesta de tipo TH2, con lo cual se incrementan la prevalencia de enfermedades alérgicas. Y una característica muy importante es que frecuentemente la rinitis alérgica se asocia a comorbilidades que generan todavía mayor gravedad. A nivel mundial, el trabajo que se hizo en pediatría de prevalencia es el ISAC, que ya se culminó la fase número 3 y dio valores altísimos. En la infancia variaron a nivel mundial, estoy hablando, en los grupos de niños entre 6 y 7 años, entre el 0,8 y el 15% padecían rinitis alérgica o habían manifestado síntomas de rinitis alérgica en el último año, y en los niños, en los adolescentes entre 3 y 14 años, la prevalencia era aún mayor, desde 1,4% hasta el 40%. Hay regiones en el mundo que se ha logrado medir una prevalencia de cerca del 40%. En América Latina, si nos centramos en América Latina y tomando la pregunta sobre el padecimiento de rinitis en el último año, en el grupo de 6 a 7 años la prevalencia promedio fue de 27,9% y en el grupo de 13 a 14 años 37,6%. Por lo que vemos, América Latina es una región que tiene alta prevalencia, de las más altas prevalencias de rinitis alérgica en el mundo.
En Argentina, el estudio ISAC fase 3, que se realizó en varias ciudades, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, dio una prevalencia de 34,9% en escolares entre 13 y 14 años, con lo cual se infiere que podrían haber más de 800.000 adolescentes afectados por rinitis alérgica. La rinitis, incluso en ausencia de atiopía, es un factor poderoso predictor de aparición de asma en la vida adulta. Vimos que la rinitis tiene muchas comorbilidades, una muy importante es el asma, y la rinitis, la presencia de rinitis, tanto alérgica como no alérgica, es un predictor independiente de la aparición de asma en la vida adulta. El año pasado, a raíz de un trabajo que se realizó aquí en Argentina sobre el tratamiento de la rinitis en Argentina y tomando datos del estudio de prevalencia último que se hizo desde la Asociación Argentina de Alergia y fue publicado este año, decimos que la rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más frecuente. Hay a través de varios estudios una tendencia al alza de su prevalencia, especialmente en los países en desarrollo, probablemente relacionado con el medio ambiente, con el cambio climático y con la adopción de un estilo de vida más occidental y urbanizado. En Argentina la prevalencia osciló en niños y adolescentes entre el 22,3 y el 34,9%, nuevamente valores sumamente elevados. A nivel mundial, se estima un promedio de 8,5% de la población que padecen síntomas compatibles con rinitis alérgica y en Argentina en promedio el 20,5% de la población, pero entre los jóvenes y niños entre 5 a 19 años el 22,3% presentaba síntomas compatibles con rinitis alérgica en el último estudio del año 2019. Estas son las enfermedades comórbidas más frecuentes que coexisten muchas veces con la rinitis alérgica. La laringitis, la conjuntivitis, la rinosinusitis acompañada o no de pólipos nasales, la hipertrofia de las adenoides, el asma bronquial, la otitis media con efusión y la disfunción tubárica concomitante. Y sobre todas ellas interactúan permanentemente, sobre todo en la infancia, las infecciones virales que son capaces de desencadenar exacerbaciones de estas enfermedades alérgicas de base. Y por otro lado, sabemos que el individuo predispuesto a la alergia, el atópico, tiene una mayor predisposición a padecer infecciones virales, sobre todo en el invierno, en la etapa de otoño-invierno, que es cuando más circulan los virus en nuestro país. Como en toda enfermedad alérgica, la genética y la historia familiar tienen un papel trascendental. Decimos que la rinitis alérgica es inducida por el medio ambiente, pero tiene que ver con su interrelación estrecha con la genética. Tanto el asma como la rinitis tienen fenotipos relacionados y a menudo ocurren en atópicos genéticamente parecidos, muestran una fuerte agrupación familiar e intraindividual y algunos polimorfismos genéticos se han asociado solo a rinitis y no a asma, aunque se requieren más estudios genéticos para corroborar esto. Ya en el año 2005 el grupo de Rosario del doctor Arduzo, que es docente de este curso junto con nosotros, y el doctor Crisi, presentaron un trabajo donde estudiaron los antecedentes familiares en la rinitis alérgica y vemos que si ambas ramas familiares de padre y madre tienen antecedentes de alergia, la prevalencia llega a un 22,3%. Si un solo de los padres manifiesta fenómenos alérgicos, la posibilidad de que el hijo tenga alergia es del 20,2%. Si no hay ningún familiar, del 17%. Y si una rama de los pacientes presenta antecedentes, el 36,2% es capaz de padecer rinitis alérgica. ¿Cómo se clasifica la rinitis? Hay muchas clasificaciones. Esta clasificación es fundamentalmente etiológica y la clasifica en enfermedad infecciosa, que es la rinitis común del resfrío, la viritis puede ser viral en la mayoría de los casos, pero también puede ser secundariamente bacteriana o por otros agentes infecciosos. La rinitis inducida por fármacos, como lo son los antiinflamatorios no esteroides, fundamentalmente el ácido acetilsalicílico, pero otros también, inducida por otros medicamentos.
Esto no se ve tanto en la infancia, se ve más en el adulto. Y finalmente la rinitis alérgica, que es lejos la más prevalente, existe en ellas un alergeno responsable y la rinitis puede ser perenne, puede ser estacional o puede ser relacionada con el trabajo. Hoy vamos a ver que se clasifica realmente la rinitis por su duración y por su gravedad, por su duración en intermitente y persistente y por su gravedad en leve, moderada y grave, porque se toma en cuenta, además de la sintomatología, la afectación de la calidad de vida. Esta es la clasificación de la guía ARIA, que es la primera que ha tomado en cuenta eh, la intensidad, la duración de los síntomas y las consecuencias sobre calidad de vida. Es así que se divide en 4 grupos principales: la intermitente, que puede ser leve o moderada. Leve si no afecta las actividades diarias, si el paciente tiene sueño normal, no altera el ocio, las actividades deportivas, la escuela, y no presenta síntomas muy molestos. Y puede ser moderada grave cuando el paciente tiene alguno de estos ítems, uno o más: alteraciones del sueño, alteración del ocio, de las actividades deportivas, alteraciones a nivel escolar o a nivel laboral y síntomas muy molestos. Es intermitente cuando el paciente presenta síntomas durante menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas. Sin embargo, es persistente cuando presenta síntomas más de 4 días a la semana y más de 4 semanas consecutivas, que a su vez la persistente, por supuesto, también puede ser o leve o moderada grave. Lamentablemente estamos viendo cada vez más pacientes con persistente moderada a severa. En este estudio del 2005 ya se encontraban que el 10% tenían rinitis alérgica intermitente leve, el 17% intermitente moderada a severa, el 14% persistente leve, pero ya se encontraba un 59% de pacientes con rinitis persistente moderada a severa, que es la que realmente nos presenta las mayores complejidades para el tratamiento y el control. Este trabajo fue desarrollado por el Dr. Busquet, que es el líder de la iniciativa ARIA a nivel internacional. ¿Cuáles son las alteraciones funcionales y calidad de vida? La rinitis alérgica muchas veces es menospreciada como una enfermedad banal. Sin embargo, últimamente se han hecho estudios que la comparan con otras patologías y miden calidad de vida y alteraciones del sueño, por ejemplo, y se ve que en la rinitis muchos pacientes tienen alteraciones del sueño, tienen disminución de la capacidad de concentración, tienen pérdida de días de clase, tienen mayor irritabilidad, limita sus actividades, muchas veces pierden el olfato o el gusto, trastornos en el empleo de la voz, disfonía y dificultades en las relaciones interpersonales, por lo cual muchos chicos con rinitis, cuando están afectados, tratan de evitar las reuniones sociales porque se encuentran en mal estado como para llevarlas adelante. ¿Cuáles son, decíamos ya, los síntomas nasales típicos de la rinitis? Son 4, y fundamentalmente la congestión, que vamos a ver después, que es el síntoma más molesto y cardinal hoy en día, pero también la rinorrea, que puede ser la mayoría de las veces anterior, pero también posterior, rinorrea a nivel faríngeo, los estornudos y el prurito nasal. Estos 4 síntomas son los que habitualmente se evalúan cuando uno estudia a la rinitis y cuando estudia la respuesta a los tratamientos. Pero también la rinitis alérgica cursa en su gran mayoría o muchas veces con conjuntivitis alérgica y tiene síntomas oculares como son el ojo rojo, el prurito ocular, el edema palpebral y el lagrimeo. Estos 4 síntomas también son característicos de la rinoconjuntivitis alérgica. Manifestaciones clínicas. Bueno, decíamos que los síntomas y signos más comunes son, y el más molesto, la obstrucción nasal, que como comorbilidad puede provocar alteraciones importantes como son la respiración bucal crónica en los niños, sobre todo la disnea, la hiposmia y la anosmia, la voz nasal, el babeo durante la noche, sobre todo la odinofagia, los ronquidos nocturnos y la disfunción tubaria, que lleva al taponamiento óptico y a la disminución de la audición por una otitis serosa crónica. La infección, bueno,
como veíamos, siempre puede montarse en cualquiera de estos síntomas o síntomas porque es una predisposición del paciente atópico a infectarse más frecuentemente sobre todo con virus. La rinorrea le provoca al niño ruidos nasales, necesidad permanente de sonarse la nariz, consumo masivo de pañuelos de papel, necesidad de aclararse la garganta frecuentemente, tos, muchas veces la tos faríngea es un importante síntoma en la rinitis y sobre todo en la rinosinusitis, náuseas, molestias abdominales, disminución del apetito y dilatación abdominal en ocasiones por aerofagia. A nivel del prurito palatino y nasofaringeo genera que el paciente se frote la nariz, provocando el clásico signo de Denny Morgan, el surco nasal, que el paciente provoque movimientos linguales enérgicos tratando de rascarse el paladar, porque muchas veces presentan prurito palatino, el cloqueo y gárgaras tratando de aliviar la sintomatología. Los estornudos son capaces de desencadenar lagrimeo a través de la activación del reflejo nasolacrimal y muchas veces los pacientes tienen que cerrar los párpados por la gran inflamación a nivel nasal y a nivel palpebral. Y otros síntomas que se asocian a veces, pero que no son del todo característicos, son la epistaxis, la fatiga, la irritabilidad, el prurito ocular, la hiperemia conjuntival, el edema palpebral, hasta llegar a la quemosis palpebral, que es frecuentemente vista. ¿Cuáles son los síntomas que no son sugestivos de rinitis, que tenemos que tratar de pensar en otra patología para hacer diagnóstico diferencial? Cuando los síntomas son exclusivamente unilaterales, cuando existe obstrucción nasal, pero no hay otro síntoma más que la obstrucción nasal, cuando la rinorrea es mucopurulenta, lo que indicaría la presencia de una infección o la complicación con un fenómeno infeccioso, cuando la rinorrea es solamente posterior, cuando el paciente presenta dolor, cuando la epistaxis es frecuente, importante y recurrente, o cuando el paciente presenta solo anosmia, deberíamos en esos casos tratar de hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que son capaces de provocar esta sintomatología y no son rinitis alérgica. La congestión decíamos que es el síntoma más frecuente y el síntoma más molesto. En este estudio, que ya tiene unos años, realizado por el doctor Jeden, estudió a los pacientes, a un gran número de pacientes, evaluando la congestión y vio que en los pacientes alérgicos el 85% de ellos manifestaban congestión nasal. Que en el caso de que la rinitis fuera grave, el 40% manifestaba congestión, pero también un 35% en la moderada y un 25% en la leve como síntoma más molesto. Y finalmente, los pacientes que usaban corticoides intranasales en forma regular tenían mucha menos congestión, un 30%, mientras los que no utilizaban corticoides inhalatorios, el porcentaje de congestión nasal se elevaba hasta un 70%. La congestión nasal decíamos que es el síntoma más molesto y que tiene un alto impacto en los pacientes porque le provoca trastornos laborales, trastornos escolares, trastornos del sueño, fatiga, somnolencia diurna, y si eso se cronifica y persiste en el tiempo y hay mala oxigenación nocturna por la gran congestión nasal y la respiración bucal, puede llevar a largo plazo a trastornos cardiovasculares. Eso tal cual se ve también en la apnea obstructiva del sueño, porque estos pacientes se comportarían, cuando hay una gran obstrucción permanente y persistente, como pacientes con apnea obstructiva del sueño. En este trabajo también, que fue adaptado de una gran encuesta de alergia en América, se ve que la congestión, tanto en los pacientes graves como moderados, es el síntoma más presente y más molesto. En los graves, un 40% manifiestan congestión, pero en los moderados también, un 38% manifiesta congestión nasal. Le siguen, en orden de importancia en cuanto a su cantidad, la rinorrea, los estornudos en salva y el prurito nasal. En cuanto a la fisiopatología de la rinitis alérgica, no es muy distinta a la fisiopatología de otras enfermedades alérgicas, pero últimamente se han descrito varios fenotipos
Inclusive estudiando biomarcadores hemos encontrado diferentes fenotipos, endotipos, que en parte complican un poco, pero bueno, nos permiten conocer mejor la fisiopatogenia de la enfermedad para lograr tratamientos más dirigidos y personalizados. La forma más común es la forma alérgica sistémica, pero también se han visto que hay fenómenos de alergia local, donde la manifestación es solo a nivel nasal y ocular y no hay manifestaciones a nivel sistémico. La enfermedad de Nares o rinitis alérgica atrófica, que no son específicamente alérgicas. El Nares es una enfermedad crónica que cursa con eosinofilia y obstrucción nasal. Por supuesto, las rinitis infecciosas, las estructurales, donde hay alteraciones de la anatomía nasal. Y por último, la rinitis ocupacional y la rinitis inducida por medicamentos y la neurogénica, que se da por irritantes, pero fundamentalmente en las poblaciones mayores, en los añosos, es difícil encontrar en niños factores neurogénicos. En este cuadro se ve como las rinitis, los distintos fenotipos de rinitis son capaces de interactuar entre ellos porque el paciente puede tener una o dos o varios de estos fenotipos de rinitis concomitantemente. ¿Y cuál es la fisiopatología de la respuesta alérgica que conduce a la rinitis? Por un lado, tenemos que contar con un paciente atópico, un paciente que tiene una predisposición genética para responder con IgE hacia los alergenos. Ante este paciente atópico y la presentación de algún antígeno, se produce el fenómeno llamado de sensibilización, donde el paciente atópico, frente a la presencia de ácaros o de pólenes o de epitelios animales, tiene la capacidad de sensibilizarse, o sea, desencadena una respuesta inmunológica específica con IgE o con linfocitos hacia estos alergenos, a los cuales la mayoría de la población no responde, no reacciona. Y ante una segunda exposición del antígeno, una vez que el paciente se sensibilizó, ya se genera el fenómeno de hipersensibilidad, donde se produce una respuesta exagerada por falla en el control de la respuesta inmunológica y finalmente la inflamación. La inflamación desencadenada por la liberación de mediadores químicos, que ya vamos a ver cuáles son, y que genera la rinitis alérgica, pero también otras enfermedades como la alergia por alimentos, la anafilaxia, el eczema atópico y el asma de tipo alérgico. Esta es la fase de sensibilización, donde un alergeno ingresa a la vía respiratoria, en este caso, es captado por una célula dendrítica que es presentada a los linfocitos Th2, fundamentalmente, que son los que activan a las células plasmáticas o linfocitos B para la producción de inmunoglobulina E específica para ese alergeno que han reconocido. Ante una segunda exposición, ese alergeno y es reconocido nuevamente por las células dendríticas, pero como ya había memoria inmunológica, muy rápidamente se activan las células T, activan TDH2, activando la célula B y produciendo una gran cantidad de IgE específica, y a su vez a través de la liberación de citoquinas, atraer células inflamatorias al foco de inflamación y comenzar a provocar la sintomatología nasal o naso-ocular. Entonces, una vez que ya ingresó el alergeno, se liberan mediadores y se genera todo el cuadro sintomático típico de la rinitis alérgica con vasodilatación, edema y congestión a nivel vascular, obstrucción nasal, estornudos y prurito. El prurito y los estornudos muchas veces tienen que ver también con mecanismos neurogénicos que van a estar dados por la activación de terminales nerviosas a través de este fenómeno inflamatorio. Pero la histamina y los leucotrienos son los principales sustancias químicas que actúan siendo liberadas. La histamina estaba guardada en los gránulos dentro del mastocito y los leucotrienos son sintetizados de nuevo en el momento de la reacción y son los grandes responsables de la inflamación y de la sintomatología en el caso de la rinitis alérgica. En la rinitis persistente, que es la que dura más de 12 semanas, podemos tener la misma sintomatología, estornudo, rinorrea, prurito y con más o menos obstrucción nasal.
En ellos vamos a ver una mucosa pálida, una secreción hialina espesa y los cornetes hipertróficos. Existen para ellos un mecanismo inmunológico específico que tenemos que estudiar para el alergeno sospechoso. En el caso de que no haya ese mecanismo inmunológico específico, tenemos que pensar en rinitis no alérgica, que puede estar dada por infecciones, aire frío, irritantes, la rinitis atrófica, que se ve más en el adulto mayor, la rinitis hormonal o la rinitis por medicamentos. Todos estos son fenómenos no alérgicos. Pero por otro lado, puede ser que estemos frente, y es lo más frecuente, a una rinitis mediada por inmunoglobulina E, donde la sintomatología puede ser sistémica, la más frecuente, pero últimamente se ha descrito muchos pacientes que manifiestan solo sintomatología local. La rinitis alérgica local, donde no hay manifestaciones sistémicas. Y esta sí es predominantemente alérgica. Últimamente se ha descrito un síndrome combinado de rinitis alérgica y asma, que se ha denominado CARAS, porque es el Combined Allergic Rhinitis and Asthma Syndrome, que fue descrito hace un par de años y realmente tiene características propias. Tiene fenotipos, endotipos y biomarcadores propios. Es uno de los cuadros que complica el tratamiento del asma también. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico a veces es sencillo, pero muchas veces no es sencillo. Existe la posibilidad de estas patologías que no son alérgicas, las persistentes no alérgicas, la más común es el síndrome eosinofílico, la rinitis no alérgica con síndrome eosinofílico conocido como NARES, la rinitis idiopática o vasomotora, las infecciones agudas o crónicas como la sífilis o la tuberculosis, las enfermedades sistémicas, que en caso de pediatría tenemos que estar muy atentos, descartar fibrosis quística, inmunodeficiencias, síndrome del cilio inmóvil o rinitis hormonal, como es en el caso del hipotiroidismo, y por supuesto las alteraciones estructurales de la vía aérea superior, como la desviación del tabique, la presencia de pólipos nasales, la hipertrofia de las adenoides o la presencia de un cuerpo extraño que generalmente es unilateral. Son cuadros que pueden ser confundidos, pero que hay que diferenciarlos muy bien de la rinitis alérgica. ¿Cómo se efectúa el diagnóstico de la rinitis alérgica? Bueno, a través de las tres patas: el cuadro clínico característico, la presencia de inmunoglobulina E elevada, total y sobre todo la específica, y luego la correlación entre el cuadro clínico y los alergenos a los cuales el paciente está sensibilizado. Eso nos lleva a hacer un diagnóstico correcto de alergia o de rinitis alérgica. Existen dentro de los pacientes con rinitis alérgica dos grupos que se pueden diferenciar bastante bien. Uno son los estornudadores o secretores y otros son los bloqueadores. Esto se estudia a través de la pregunta y la historia clínica. En cuanto al recoger los datos sobre rinorrea, obstrucción, estornudos y prurito y la frecuencia de los síntomas. Los estornudadores o secretores tienen sobre todo estornudos en salva, mientras que los bloqueadores tienen poco estornudo. La rinorrea en el caso de los estornudadores o secretores es hialina anterior y posterior. En los bloqueadores solo es posterior y más vale espesa y no tan hialina. Es característico de los estornudadores el prurito nasal, la obstrucción variable, que mejoran durante la noche y frecuentemente cursan con conjuntivitis, mientras que los bloqueadores generalmente no presentan prurito, la obstrucción es mucho más grave, empeoran de noche, tienen alteraciones del sueño por la obstrucción nasal y la conjuntivitis es menos frecuente que en los estornudadores. Entonces el diagnóstico se basa en la historia clínica, en las pruebas específicas y en las pruebas inespecíficas. La historia clínica tenemos que indagar acerca de antecedentes familiares, exposición, saber a qué alergenos el paciente se encuentra habitualmente expuesto, qué síntomas presenta y qué signos presenta en el examen físico. Esto nos puede llevar a sospechar la presencia de una alergia. En segundo lugar, realizar las pruebas inespecíficas como son la dosificación de inmunoglobulina E total
o la eosinofilia, que puede ser medida a nivel sérico o a nivel nasal. Si esto se encuentra elevado, ya hablamos de un diagnóstico de alergia probable. Pero el diagnóstico de confirmación o de certeza va a estar dado por pruebas específicas, como son la determinación de IgE específica, que se puede realizar a través de métodos de laboratorio in vitro o a través de las clásicas pruebas cutáneas, que actualmente se usa sobre todo el prick test in vivo, y finalmente el reto con el antígeno, o sea, las pruebas de provocación, que son sobre todo objeto de investigación, no se realizan en la práctica clínica habitual, y si esto es positivo, o sea, si el paciente tiene historia clínica compatible, pruebas inespecíficas y pruebas específicas, es confirmatorio de rinitis alérgica. Entonces, la historia clínica puede ser positiva para la rinitis alérgica, pero si las pruebas de alergia específicas, como la IgE específica o las pruebas cutáneas son negativas, el resultado es solo una sospecha, pero no tenemos confirmación de diagnóstico. Si las pruebas, la historia clínica es negativa, pero las pruebas de alergia resultan positivas, estamos viendo un paciente que se encuentra sensibilizado, pero que no manifiesta síntomas de alergia. La historia clínica no es compatible. Pensamos que en algún momento ese paciente sensibilizado puede comenzar a desarrollar síntomas, pero hoy en día se discute si a ese paciente se lo debe tratar con algo o no, sino esperar que manifieste síntomas para realizar el tratamiento. En tercer lugar, si la historia clínica es positiva y las pruebas de alergia son positivas, se confirma la alergia sin ninguna duda. En cambio, si la historia clínica es negativa y las pruebas de alergia son negativas, descartamos de plano la alergia porque se trata de algún otro fenómeno que no tiene que ver con la alergia. ¿Cómo se estudian las pruebas específicas de diagnóstico? Pueden ser a nivel sérico, midiendo la IgE libre, el método que se utiliza es la quimoluminiscencia, pero también se mide los componentes alergénicos más específicos mediante otras técnicas de laboratorio, y las pruebas cutáneas mediante la prueba de prick test o del pinchazo, donde tratamos de evidenciar la IgE unida a receptores celulares. Allí, a través de un método sencillo, simple, podemos objetivar o tener los resultados que se han correlacionado perfectamente bien con las pruebas de laboratorio y resultan bastante más económicas. Y luego, por supuesto, siempre tenemos que correlacionar si estas pruebas, estos resultados que hemos obtenido, se correlacionan con la exposición y con la aparición de los síntomas. De nada vale tener una prueba positiva a un ácaro del polvo y el paciente frente a la exposición a los ácaros del polvo o al barrido o al polvo intenso o al buscar algo que estaba almacenado no manifiesta ningún síntoma. En ese caso podemos decir que el paciente se encuentra sensibilizado, pero que no es todavía alérgico al ácaro. Estas pruebas todas tienen sus ventajas y desventajas. Las pruebas cutáneas tienen la ventaja que podemos objetivar la granulación de los mastocitos in vivo, pero es capaz de dar falsos positivos y en ocasiones falsos negativos. La inmunoglobulina E sérica, específica para el alergeno, nos puede, como ventaja, detectar sensibilización a uno o a más alergenos, pero a veces nos genera dudas en cuanto a la funcionalidad de esa específica y en la relevancia biológica. Por lo tanto, también debemos correlacionar los resultados con la clínica del paciente. Y finalmente el diagnóstico por componentes, que es lo último que se está utilizando en el mundo, que es lo más específico y tiene que ver con los endotipos. Ahí se estudian componentes específicos o cruzados entre diferentes alergenos, pero tienen un costo elevado y aún son pocos los componentes disponibles que tenemos como para hacer un diagnóstico bien amplio y poder abarcar a los diferentes tipos de alergenos. Es el futuro, la investigación en este campo nos va a permitir detectar exactamente cuáles son los componentes alergénicos de cada alergeno que son capaces de desencadenar síntomas, y además podremos conocer si hay reactividad cruzada en diferentes alergenos que comparten el mismo componente. Y finalmente, en cuanto al tratamiento de la rinitis, de lo que debemos hacer
en primer lugar, es tratar la sintomatología, tratar la rinorrea, el prurito, los estornudos, la obstrucción, el lagrimeo, el carraspeo, que son lo que realmente molesta a nuestros pacientitos, y eso se puede lograr a través de un amplio grupo de fármacos. Afortunadamente tenemos una gran variedad de fármacos que nos permiten controlar la sintomatología. En primer lugar, los antihistamínicos anti-H1, por supuesto los sedativos deberían dejar de usarse ya hace tiempo. Los corticoides, sobre todo los corticoides por vía tópica, inhalatoria, en ocasiones frente a manifestaciones serias se pueden usar corticoides por vía sistémica, pero por cortos periodos de tiempo. Los antileucotrienos, que han demostrado eficacia en algunos cuadros de rinitis alérgica. Los vasoconstrictores adrenérgicos, que pueden ser locales o generales, pero cuando los usamos en pediatría con mucho cuidado y en niños mayores de 12 años, nunca en menores. Los lavados nasales, que muchas veces ayudan por arrastre a limpiar la fosa nasal y a disminuir la carga de los alergenos. La inmunoterapia, que son las vacunas de alergia, que permiten controlar la enfermedad a largo plazo en los pacientes que no responden bien al tratamiento medicamentoso, y el futuro, los biofármacos, fármacos biológicos que se están estudiando y desarrollando para controlar todavía mejor a estos pacientes con rinitis alérgica. Repasando la clasificación diaria, vemos que la rinitis se dividía en intermitente y persistente de acuerdo a la duración de los síntomas, y a su vez en leve y moderada a grave de acuerdo a la sintomatología y la afectación de la calidad de vida. Es por eso que se desarrolló un algoritmo de tratamiento de acuerdo a esta clasificación, y vemos que los recursos que tenemos se utilizan en diferentes, de acuerdo a la diferente gravedad de la patología. La evitación de alergenos se ha utilizado y se promueve en todas las etapas de la rinitis alérgica y en todas las gravedades. Los descongestivos intranasales u orales durante menos de días también, cuando la congestión es un síntoma importante, se pueden utilizar. Decíamos que en los niños mayores de 12 años antes no. Los antihistamínicos orales o tópicos son de mucha utilidad y también se pueden utilizar en toda la escala de ascenso de acuerdo a la severidad de la sintomatología. Los antileucotrienos y las cromonas generalmente son útiles hasta los cuadros leves persistentes o moderados intermitentes. Ya cuando el paciente tiene síntomas persistentes, moderados, severos, no tienen tanta utilidad, pero sí ahí toman mucha importancia los corticoides intranasales, que son actualmente el fármaco más efectivo para controlar la inflamación y la congestión, y finalmente la inmunoterapia específica cuando los tratamientos farmacológicos no dan la respuesta esperada y el paciente consideramos que puede beneficiarse porque es muy sensible a algún alergeno bien identificado y que correlaciona con la clínica del paciente. En cuanto a las medidas de control ambiental, que vimos que estaban recomendadas en todos los estadios, vemos que tanto para ácaros como para alergenos las evidencias sobre el nivel de alergeno son algunas, o sea, medidas como las fundas antialérgicas, el lavado de sábanas con agua caliente, el reemplazo de las alfombras, la utilización de sustancias acaricidas, la disminución de objetos de común en polvo, la aspiradora con filtro cepa y doble bolsa, etcétera, solo muestran alguna evidencia o evidencia débil sobre la disminución del nivel del alergeno, pero sobre los beneficios clínicos, la única que ha demostrado alguna evidencia son las fundas antialérgicas. El resto, ninguna. Y con respecto a otros aeroalergenos, como el pelo de perro, pelo de gato, la evidencia también sobre la disminución de la carga en la habitación o en la casa del paciente es débil o ninguna, y la evidencia sobre los beneficios clínicos de apartar al paciente de la mascota o de tomar medidas como el lavado frecuente de la mascota, la aspiradora con filtro, prácticamente los trabajos no son muchos, pero no hay ninguna evidencia de que sirva para disminuir la sintomatología del paciente. El tratamiento farmacológico es lo que ha avanzado
y nos permite utilizar antihistamínicos anti-H1 siempre de segunda generación, que son los que no provocan somnolencia y no alteran la calidad de vida, y son tan efectivos como los de la primera generación, y los esteroides nasales. Estos dos fármacos, o estos dos grupos de fármacos, son los que hoy llevan el liderazgo y cuanto al tratamiento de la rinitis alérgica son los más efectivos. Los antihistamínicos anti-H1 de segunda generación se incorporaron, bueno, a partir de la década del 70, fines del 70, con terfenadina y astemisol. Antes solo contábamos con hidroxicina, con clorfenidamina, que son buenos antihistamínicos, pero tienen muchos efectos adversos, por lo tanto hoy no se recomiendan. Terfenadina y astemisol, que fueron los primeros, después de un tiempo fueron retirados del mercado debido a los efectos adversos. Pero a partir de la década del 80 ya la aparición de la cetirizina, la loratadina, la avastina, misolastina, fexofenadina, desloratadina, levocetiricina, rupatadina y bilastina. Estos dos últimos no, lamentablemente estuvieron en el país pero actualmente no están en venta. Se ha visto que tienen un gran efecto antihistamínico, con muy poco efecto colinérgico y con muy poco efecto sedante, por lo cual son los recomendados. Hoy no se justifica de ninguna manera utilizar los antihistamínicos de primera generación. Y con respecto a la obstrucción nasal, sobre todo, los esteroides nasales son la medicación de elección, que se utilizan con inhaladores por vía nasal. Tienen varias ventajas, tienen muy baja biodisponibilidad sistémica, la fracción de glutida puede llegar a ser mayor al 50%, pero eso se metaboliza y no afecta al resto del organismo. Tienen una gran lipofilicidad, se absorben muy bien por la mucosa, se inactivan si es que se absorben a nivel de la circulación general, generalmente se inactivan en el primer paso hepático, o sea que no tienen tampoco efectos adversos importantes a nivel general. Y la sustancia activa circulante es muy pequeña, por lo tanto los efectos secundarios son muy pequeños, son fármacos realmente seguros. Acá tenemos una tabla donde vemos los efectos de las diferentes terapias sobre los síntomas. Los antihistamínicos anti-H1 vemos que tienen una buena efectividad en cuanto a los estornudos, la rinorrea, menos frente a la obstrucción nasal, bastante buena actividad frente al prurito nasal y a los síntomas oculares. En cambio, los corticoides intranasales tienen muy buena actividad en cuanto a estornudos, en cuanto a rinorrea y sobre todo a nivel de la obstrucción nasal. También mejoran, pero no tanto, el prurito nasal y los síntomas oculares. Muchas veces pacientes con síntomas oculares tratados con corticoides intranasales por contigüidad y por el canal nasoocular logran un buen control de los síntomas oculares sin necesidad de echar mano a tratamientos tópicos oculares. Las cromonas intranasales o intraoculares, la verdad que se han utilizado en un tiempo, son relativamente útiles en los síntomas oculares, pero bastante poco potentes en cuanto al control del resto de la sintomatología. Los descongestivos nasales, por supuesto, se imponen solo en el caso de la obstrucción nasal importante, como decíamos, en niños mayores de 12 años y por cortos periodos de tiempo. Los anticolinérgicos se ven, tienen utilidad cuando la rinorrea es el síntoma más importante, sobre todo eso lo vemos más en los pacientes adultos que en los niños, sobre todo la rinorrea provocada por mecanismo neurogénico, y los antileucotrienos, que últimamente se han sumado al arsenal terapéutico, actúan poco sobre la rinorrea, algo sobre la obstrucción nasal y algo sobre los síntomas oculares. Estas son las dosis y las formulaciones de corticoides intranasales disponibles en Argentina. Tenemos afortunadamente varios. La mometasona, el furoto de mometasona, que viene presentado en dosis de 50 microgramos, es factible usarlo en mayores de 2 años. La dosis del niño es de 2 puffs por lado por día y como evento adverso común, relativamente común, es la cefalea y la epistaxis, pero son leves habitualmente y ceden inmediatamente con la discontinuación del tratamiento.
El segundo y muy potente corticoide intranasal es el propionato de fluticasona, que se puede utilizar en niños mayores de 4 años. La dosis habitual es de 2 puffs por lado por día y tiene los mismos efectos adversos, cefalea, epístasis y se le suma la odinofagia, pero también debemos decir que son eventos adversos leves y controlables que desaparecen rápidamente con la suspensión del tratamiento. El acetónido de triamcinolona se puede usar a razón de 2 a 4 puffs por lado por día, tiene los mismos efectos adversos, epistasis y sequedad faríngea, tiene la desventaja tal vez que sea uno de los que tienen mayor biodisponibilidad sistémica. La budesonide se puede usar en mayores de 6 años, a razón de un puff por lado 2 veces al día. Los eventos adversos son la epistaxis y la sequedad faríngea. El dipropionato de beclometasona, que es el corticoide inhalado más antiguo, se utiliza a razón de 1 a 2 puffs por lado 2 veces por día, y sus efectos adversos son la cefalea, los estornudos, la sequedad de nariz y la faringe, y también tiene una disponibilidad sistémica más amplia. La ciclesonide, que es un corticoide inhalatorio que se puede usar a partir de los 6 años de edad, en dosis de 2 puffs por lado por día, estuvo disponible en Argentina hasta hace algún tiempo, actualmente no se encuentra disponible. Sus efectos adversos son también cefalea, epistaxis y nasofaringitis. Finalmente, el furuato de fluticasona, que es la sal de fluticasona más moderna, se usa a razón de 2 puffs por lado por día. Los efectos adversos son cefalea, epistaxis y odinofagia también. Y finalmente, la asociación de fluticasona y acelastina, de un corticoide potente, corticoide inhalatorio y un antihistamínico de acción local. La dosis es de 2 puffs por lado 2 veces por día, ha sido aprobada para su uso en mayores de 6 años. Los efectos adversos son cefalea, epístasis, sequedad faríngea, y agregaría acá que a veces el sabor amargo que provoca la deglución de la acelastina, pero para eso necesitamos que el paciente se lo aplique correctamente, tratando de que no pase a la nasofaringe. De cualquier manera, si uno le avisa al paciente, esto es bien aceptado. Tiene la gran ventaja de que se produce un efecto sinérgico entre la fluticasona y la acelastina, por lo cual su efecto es mayor que el uso de las dos drogas por separado o la comparativa del uso de una u otra droga versus la asociación. Esta sinergia permite que muchas veces pacientes que no son controlados con los corticoides inhalados solos, al sumarse la acelastina en pacientes persistentes, moderados y severos o graves, se puede lograr un mucho mejor control de la sintomatología. En cuanto a antihistamínicos de segunda generación que podemos utilizar, el más antiguo es la cetiricina, que se usa en dosis de 0,25 miligramos kilo día en los niños de 6 meses a 5 años, de 5 miligramos cada 24 horas de 6 a 12 años, y en mayores de 12 años de 10 miligramos cada 24 horas. Tanto la cetiricina como la levocetiricina están aprobadas a partir de los 6 meses de edad, lo que es una gran ventaja. Aunque dan como efecto adverso ligera somnolencia, son poco sedantes. De los no sedantes, la fexofenadina, que se puede utilizar a partir de los 2 meses, en la que más temprano se puede usar. La dosis para los niños muy pequeños es de 15 miligramos cada 12 horas, de 2 años a 12 años 30 miligramos cada 12 horas, y en los mayores de 12 años 60 miligramos cada 12 horas. La loratadina tampoco es sedante, se usa a partir de los 2 años y la dosis es de 0,2 miligramos kilo día, con una dosis máxima de 10 miligramos. Y en los mayores de 12 años, 10 miligramos diarios, que es la dosis habitual del adulto. Y la desloratadina también es muy poco sedante, se puede usar a partir de los 2 años, con una dosis entre 2 y 5 años de 1,5 miligramos, o sea 2,5 mililitros por día, de 6 a 12, 2,5 miligramos, lo que equivale a 5 mililitros por día, y en mayores de 12 años
5 miligramos, 10 mililitros por día, que es la dosis del adulto. Estos vienen en jarabe, la fexofenadina en solución oral. Lo importante es que prácticamente no son nada sedantes. Pero han surgido, como les decía, las combinaciones. La primera combinación que existe por vía oral es la sumatoria del Montelukast con la loratadina o del Montelukast con la levocetiricina. Ellos han dado hay algunos trabajos que demuestran el efecto sinérgico y la mejora de los pacientes que no responden bien a la medicación por separado. Y la otra combinación que nombramos hace un rato es la del esteroide intranasal fluticasona con el antihistamínico intranasal acelastina, que sí ha demostrado un aumento muy importante en la efectividad, sobre todo con respecto a la congestión nasal. Entonces, frente al diagnóstico de rinitis alérgica, lo primero que hay que tratar de hacer, una vez conocido el alergeno, es la evitación del alergeno si es posible, pero si los síntomas son intermitentes o persistentes, moderados, severos, hay que tratar de instrumentar un tratamiento farmacológico para cada uno de los 4 grupos de rinitis alérgica: la leve intermitente, la moderada grave intermitente, la leve persistente y la moderada grave persistente. Para eso se desarrolló este algoritmo basado en la escala analógica visual. Este que estamos viendo en pantalla es la evolución y control en el paciente sintomático que no ha sido tratado, o sea, un paciente de primera vez que se diagnostica recién. Al iniciar el tratamiento, si la escala analógica visual de los valores que se estudian por la aplicación esta de MaskAir nos da un valor menor a 5 o a 10, se inicia el tratamiento con cualquier medicamento de los de primera línea. Los de primera línea son los antihistamínicos anti-H1 orales de segunda generación, o los corticoides intranasales, o los antileucotrienos, o tratamiento combinado de acelastina con corticoides intranasales. Esto a los 48 o 72 horas se reevalúa la escala analógica visual. Si la escala analógica visual mejora o persiste menos de 5 a 10, si está sintomático se continúa el tratamiento. Si el paciente ya no tiene síntomas, se considera disminuir o interrumpir el tratamiento. Pero si a las 48 o 72 horas la escala analógica visual nos da empeoramiento, los síntomas son mayores de 5 a 10, debemos aumentar y reevaluar diariamente la escala analógica visual hasta completar 7 a 14 días. En el caso de que con el aumento de la medicación el paciente se normalice, vuelve a una escala analógica visual menor a 5 a 10, se puede continuar el tratamiento si tiene síntomas o discontinuarlo. Sin embargo, si el paciente persiste con valores mayores de 5 a 10 en el score de escala analógica visual, hay que considerar derivarlo al especialista para afinar, ver el diagnóstico si realmente fue bien hecho, o eventualmente comenzar con inmunoterapia específica para tratar de controlar los síntomas del paciente. Esta es la misma, el algoritmo, pero para el paciente que ya ha sido tratado, el paciente que viene con tratamiento. Los tratamientos de la primera línea son los mismos, cuando la escala analógica visual es menor a 5 a 10. Si el paciente tiene una rinitis intermitente y no se expone a los alergenos, se puede disminuir o interrumpir el tratamiento. Si la rinitis es persistente o existe la exposición permanente a los alergenos porque no se puede evitar, hay que mantener o aumentar el tratamiento. Se reevalúa a las 48 o 72 horas y lo mismo, en el caso de que mejore, se puede continuar el tratamiento si tiene síntomas o discontinuarlo. En el caso de que empeore o no mejore, se aumenta el tratamiento con corticoides inhalados o con la combinación de corticoides inhalados con acelastina. Se reevalúa diariamente hasta el día séptimo. Si mejora el paciente, se puede tratar, si continúa sintomático, continuarlo, y si no, discontinuarlo. Pero si el paciente se mantiene con valores en la escala analógica visual de síntomas mayores
o iguales a 5 a 10, se aumenta el tratamiento, se reevalúa diariamente y lo mismo se considera derivar al especialista para reevaluar el diagnóstico o eventualmente instrumentar inmunoterapia específica para tratar de controlar los síntomas. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que nos da ARIA hoy en día, de acuerdo a la evidencia actual? Que los antihistamínicos orales o tópicos de segunda generación se recomiendan para el tratamiento de la rinitis y la conjuntivitis en adultos y en niños. Que los esteroides nasales se recomiendan para el tratamiento de la rinitis alérgica en adultos y niños y son los medicamentos hoy día más efectivos para el tratamiento de la rinitis alérgica porque actúan sobre los síntomas inmediatos pero también sobre la congestión, que es el problema más serio y más grave. Y que la asociación de corticoides intranasales, en este caso fluticasona, más antihistamínicos anti-H1 tópicos como la celastina, demuestran el bloqueo de dos vías fisiopatológicas importantes involucradas en las reacciones de fase temprana y tardía de la rinitis alérgica, por lo cual proporcionan un alivio rápido de todos los síntomas y de manera sinérgica. O sea que la sumatoria de los dos es mayor que el uso individual. Otras recomendaciones muy importantes es que hoy día no se recomiendan de ninguna manera los esteroides de depósito inyectables en estos pacientes, que los sistémicos, si se deben utilizar porque el paciente está muy comprometido, se deben usar por cortos periodos de tiempo, no por largos periodos de tiempo, por razones de seguridad, que las cromonas se pueden usar para el tratamiento de la rinitis y la conjuntivitis alérgica, pero su efectividad, como vimos, es bastante modesta, que el hipertropión se puede usar para tratar solo la rinorrea si es muy importante, y que los descongestivos tópicos se pueden utilizar en mayores de 12 años solo por periodos cortos, en el caso de la obstrucción nasal sea muy grave y no le permita al paciente controlar el sueño, pero solo por periodos cortos. Los antihistamínicos de segunda generación son efectivos para la rinorrea, estornudos y picazón. A algunos de ellos se les han atribuido propiedades antiinflamatorias y también actuarían parcialmente en la obstrucción, pero en realidad los que actúan en la obstrucción sobre todo son los corticoides nasales. El efecto máximo tarda 24 a 48 horas, pero puede actuar sobre los síntomas aproximadamente en 12 horas, ya notar cambios. Algunos corticoides nasales, como la beclometasona, mometasona, fluticasona o triamcinolona, han demostrado que también pueden mejorar, como les decíamos, los síntomas oculares concomitantes en muchas ocasiones. Y en cuanto al tiempo de comienzo de acción, una cosa que se ve y que no he dicho es que la asociación de fluticasona con acelastina tiene un comienzo de acción muchísimo más rápido que los corticoides intranasales solos, porque la acelastina le brinda la oportunidad de que en minutos el paciente sienta el alivio necesario, que es lo que no ocurre con el corticoide intranasal solo. O sea que la sumatoria de la celastina le da un plus de beneficio. En la rinitis alérgica leve e intermitente, entonces, las opciones son comenzar con anti-H1 oral no sedante, por supuesto, de segunda generación, o usar antihistamínico H1 intranasal, en este caso la acelastina, que es la disponible en Argentina por vía intranasal, y usar un descongestivo por corto periodo de tiempo si la obstrucción nasal es muy importante, en niños mayores de 12 años y por cortos periodos de tiempo, menos de 7 días. En el caso de la moderada grave intermitente, las opciones son el anti-H1 oral no sedante o el anti-H1 intranasal con o sin descongestionante, el esteroide intranasal y también puede ser, como les decía, la combinación de esteroide intranasal con anti-H1 intranasal, fluticasona más acelastina. Y finalmente la cromona intranasal, que vimos que tiene un efecto bastante pobre. En la leve persistente, antihistamínicos H1 intranasal, antihistamínicos orales no sedantes, esteroide intranasal con antihistamínicos anti-H1 intranasal y cromona. Pero se revisa las 2 a 4 semanas. Si no hay mejoría, se pasa al siguiente paso y si hay mejoría se continúa el tratamiento durante un mes.
En la moderada grave persistente, que es la más grave de las rinitis alérgicas que podemos enfrentarnos, se usa de entrada un esteroide intranasal o un esteroide intranasal más antihistamínico anti-H1 intranasal. Se revisa de 2 a 4 semanas, si hay mejora se puede disminuir un paso en la escala de ascenso y si no se continúa el tratamiento durante un mes. Hay que vigilar efectos secundarios locales y sistémicos que, como dijimos, no son muy importantes, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. En la moderada persistente, otra vez esteroide intranasal o la asociación de esteroide intranasal más antihistamínico anti-H1 intranasal. Se revisa en 2 a 4 semanas. En el caso de que no haya mejoría, se revisa el diagnóstico, se revisa la adherencia, porque muchas veces pensamos que el paciente cumple, pero no cumple con las indicaciones. Se buscan infecciones o se buscan otras causas. Y si no mejora, se puede aumentar la dosis de esteroide intranasal o sumar antihistamínico anti-H1 intranasal. Se le puede sumar antihistamínicos anti-H1 de segunda generación para controlar sobre todo estornudos y picazón. Se le puede asociar un anticolinérgico para controlar sobre todo la rinorrea. Se le puede administrar un descongestionante para la obstrucción, un ciclo corto de esteroides orales para la obstrucción y en el caso de que haya desviación importante del septum o presencia de poliposis, el otorrino puede hacer la valoración quirúrgica en el caso de que sea la única solución. O finalmente el uso de biológicos que por ahora se encuentran en fase experimental exclusivamente, como el omalizumab y dupilumab, que por sus altos costos se reservan para cuadros muy importantes y todavía en realidad no han sido aprobados para la rinitis alérgica en sí. En el caso de que la conjuntivitis tampoco responda o la rinitis conjuntivitis sea muy importante, se considera la inmunoterapia específica. Muchas veces la conjuntivitis se le puede adicionar un antihistamínico anti-H1 ocular o por vía oral o el cromoglicato disódico ocular y la inmunoterapia específica en los pacientes que presentan rinitis moderada grave o persistente leve, moderada o grave con conjuntivitis. ¿Cuál es el mecanismo de la inmunoterapia específica y por qué ha resultado beneficiosa? Bueno, la inmunoterapia específica es el único tratamiento que ha demostrado a largo plazo poder cambiar el curso natural de la enfermedad y actúa a diferentes niveles de la respuesta inmunológica. Disminuye la producción de IgE, provoca una regulación de los linfocitos T de memoria y los disminución de H2, de TH2 y una mejora en los linfocitos T reguladores, lo que va a tratar de mejorar la respuesta inmune y tratar de que no se desvíe hacia el mecanismo TH2. ¿Cuándo se inicia la inmunoterapia? En casos de rinitis moderada grave o rinoconjuntivitis o cuando se asocia, la rinitis frecuentemente se asocia con el asma, cuando hay una correlación importante entre la exposición al alergeno y que constatemos que es capaz de desencadenar los síntomas, cuando el paciente por supuesto está sensibilizado y hemos demostrado que la IgE específica a través de pruebas cutáneas o a través de análisis de laboratorio está presente frente al antígeno, cuando hay una falla del tratamiento farmacológico, que el tratamiento farmacológico no es capaz de controlar la sintomatología a pesar de haber evaluado que la adherencia sea correcta, y finalmente antes de instaurarla debemos discutir con los pacientes y los familiares las opciones, porque tenemos opción subcutánea, que es la tradicional, y en los últimos años la opción de la inmunoterapia sublingual, que ha demostrado ventajas en cuanto a menos riesgo, pero tal vez la potencia no sea exactamente la misma. O sea que hay que evaluar también la actitud del paciente frente a las diferentes posibilidades de inmunoterapia y además los costos de ambas, para ver si el paciente es capaz de afrontarlo.
que es efectiva está ampliamente demostrado, efectiva en rinitis alérgica y en asma a través de estudios de metaanálisis, tanto por vía subcutánea como sublingual, y a través de las revisiones Cochrane que han demostrado a través de evidencia clara que la inmunoterapia funciona y funciona bien, inclusive mejora la sintomatología en el momento, pero además tiene un efecto una vez terminado el tratamiento a largo plazo. Lo que pasa es que también hay una variabilidad entre los productos, no es un efecto de clase. No todos los alergenos, los extractos alergénicos tienen la misma potencia, la misma calidad. Entonces es variable, eso hace difícil comparar entre uno y otro. Y siempre debemos tener en cuenta la preferencia individual del paciente. Y por último, para cerrar, vamos a hablar algo de lo que se viene, que son los agentes biológicos. Los agentes anti-IgE o anti-interleuquina 5 son los que han sido más estudiados. El anti-IgE sobre todo el omalizumab, que se une a la IgE y que disminuye la expresión del receptor para la inmunoglobulina E, y el omalizumab que actuando contra la interleuquina 5 la une y previene que se active el receptor de interleuquina 5, inhibiendo el aflujo de eosinófilos al foco inflamatorio. Por otro lado, otros fármacos que actúan a nivel de la interleuquina 4, 13, el receptor de A4, etcétera, que están en fase de investigación. De hecho, lo que está estudiado hasta el momento es el omalizumab, cuyo blanco es la IgE, y este se encuentra en fase 2 en rinitis alérgica estacional. El omalizumab más inmunoterapia, se ha ensayado el uso concomitante de omalizumab inmunoterapia con la observación de que mejora la eficacia durante un tiempo. Hay otro fármaco que es el kilizumab que actúa sobre la IgE, que está en fase 1, se encontró que tiene buena seguridad, y otros fármacos que actúan sobre la interleuquina 4, 13 y el receptor de interleuquina 4 como es el dupilumab, que se encuentran en fase 2. Mucho más avanzados se encuentran para el tratamiento del asma y de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, pero que por el momento, debido al gran costo que tienen y a que muchas veces los cuadros de rinitis se pueden manejar perfectamente con la medicación que tenemos actualmente y o con inmunoterapia o con ambas concomitantemente, por ahora esto es investigación y es futuro, pero no están disponibles actualmente porque no ha sido aprobado ninguno para tratamiento de la rinitis alérgica. En el caso de la poliposis rinosinusal es otra cosa. Ya cuando la rinosinusitis con pólipos, ya hay fármacos que han sido aprobados y otros están en vía de aprobación con una efectividad muy importante. Además son patologías que en general responden muy mal o no responden bien a la terapia farmacológica y terminan muchas veces en cirugía. Estos agentes biológicos permitirían disminuir la necesidad de cirugía en muchos pacientes y dar una mejoría a largo plazo. Habiendo terminado con mis objetivos, definición, prevalencia, fisiopatogenia, diagnóstico y tratamiento, espero que la charla les haya resultado útil y que a partir de ahora podamos manejar con criterio científico y evidencia los pacientes con esta patología tan prevalente y tan molesta, sobre todo en la infancia y la interferencia de ella con las actividades normales de los niños. Les agradezco la atención y muchas gracias por haber escuchado. Cualquier duda pueden a través del chat de YouTube efectuar preguntas que les serán respondidas. Mucho gusto y buenas tardes.